como tú, Dios. Tú eres Señor majestuoso. Tú eres Rey eterno. No hay nada fuera de ti. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único Dios todopoderoso. Oh, santo, 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 perfecto, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Te adoramos, Señor. Alto y sublime, que habita en la eternidad
siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, todo el honor es para ti, Señor. Toda alabanza y todo el poder es para nuestro Señor, porque no hay otro digno, no hay otro merecedor, no hay otro exaltado, solo tú, Señor. Por los siglos tú reinas, Señor. Tu nombre es santo, el nombre de Jesús es santo, te exaltamos, Señor. A ti sea la gloria, todo el honor, todo el poder. Su nombre es santo, Señor. Su nombre es santo. Por eso te exaltamos. Por eso te glorificamos. Y bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Aleluya. Santo y glorioso. Al que reina por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono, a Jesucristo sea la gloria, a Jesucristo sea el honor, el imperio y la alabanza. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El único que merece ser exaltado se llama Jesucristo. Así es. Porque como dice la Escritura, está sentado a la diestra de Dios Padre y es Señor sobre todas las cosas. Por eso le exaltamos y por eso le bendecimos con todo nuestro corazón. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Es que Él es digno de ser adorado. Y por eso es que lo hacemos con todo nuestro corazón. Porque Él merece ser glorificado. Bendito y exaltado. Aleluya. Pueden tomar su lugar. Damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar reunidos acá para glorificarle y exaltarle. Ya estamos a poquísimos días ya de nuestro congreso. Dentro de 8 días ya estamos terminándolo, casi, ¿verdad? Así que preparados todos para nuestro congreso mundial, la Iglesia Gloriosa.
Hoy tuvimos otra reunión con el apóstol Abraham de asistencia apostólica. Nos reunimos pues vía internet ahí comunicándonos y estudiando la palabra, y sigue el Señor dando más, ampliando lo que ya reveló, y fue algo muy lindo, muy especial. Así que nadie debe perderse este congreso, de verdad. Definitivamente Dios va a hacer cosas muy preciosas en el congreso. Uno de estos días el Señor le habló al apóstol y le dijo lo que iba a hacer en este congreso, así que no se los digo porque el que no vaya se lo pierde. Pero fue muy específico de las cosas que iba a hacer en este congreso, así que vayamos dispuestos con hambre para recibir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de nosotros, porque Él sin duda alguna está cumpliendo su plan y su propósito, y para eso nos ha convocado, para que estemos ahí presentes, para recibir su palabra, para entender su diseño, para conocer lo que Él quiere. No podemos apuntar hacia la iglesia gloriosa si no conocemos lo que debe ser la iglesia gloriosa, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser la iglesia gloriosa si no sabemos cómo es? No se puede. Necesitamos conocer el diseño de Dios para su iglesia, para que así podamos nosotros ser transformados. Por eso dice la Escritura, viendo a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a esa misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tenemos que ver la imagen, tenemos que ver el diseño para ir siendo transformados por medio del Espíritu Santo. Y precisamente los congresos, Reforma Apostólica, los servicios nos ayudan para poder visualizar y entender, conocer el diseño de Dios para su iglesia, y así el Espíritu Santo nos puede ir transformando. Así que todos preparados ya para nuestro congreso. Desde este domingo ya tenemos un domingo muy especial, porque ya vamos a tener algunos hermanos del extranjero. Algunos hermanos se vinieron antes para poder estar en un servicio aquí en la sede central. Así que este domingo vamos a tener algunos discípulos de New Jersey. Me parece que vamos a tener unos siervos de Dios de Colombia y algunos discípulos también. Así que va a ser muy especial el poder compartir con ellos. Cuando veamos a estos discípulos, siervos de Dios el domingo, hagámoslo sentir como en casa, ¿no es cierto? Vamos a ser excelentes anfitriones, bendiciéndolos, atendiéndolos lo mejor posible, porque pues así se lo merecen los siervos de Dios, y nuestros hermanos en Cristo Jesús también merecen ser bien atendidos, que sientan el amor de la sede central. Así que este domingo vengamos preparados, porque vamos a tener la oportunidad de convivir con algunos de ellos. Y el próximo domingo es nuestra actividad también muy preciosa que vamos a tener con el apóstol Noé Castillo, el profeta Wilson, la sierva de Dios, la profetisa Isabelita, y también los discípulos de Misión Cristiana del Calvario allá en el Bronx. Ellos van a estarnos ministrando en la mañana a la sede central, y por la tarde vamos a tener un seminario para jóvenes. Así, pero si usted se quiere venir, excelente, ¿vieron? Va a ser una bendición. Al fin y al cabo, lo que se va a hablar es diseño de la iglesia. Así que a todos nos va a quedar muy bien los testimonios y lo que escuchemos también de lo que Dios está haciendo allá. Vamos a ser bendecidos. Para ese domingo vengamos preparados para todo el día. Vamos a tener nuestro servicio, no va a haber adiestramiento ese día. Estamos hablando del domingo, recuérdenme la fecha, 15. El domingo 15 no habrá adiestramiento antes del servicio, sino solo el servicio. Luego vamos a tener un tiempo aquí para compartir, comer aquí, y luego la actividad. Había estado anunciando creo que 3 de la tarde, ¿verdad? O no sé si ya había dicho ahora. Lo corrimos para 3:30 para que nos dé tiempo pues poder almorzar acá.
y a los discípulos de las otras iglesias poder venir a tiempo aquí a las 3:30. Así que va a ser un servicio precioso. El Congreso no digamos, perdón. Sí. El Congreso no digamos va a ser bendecido de martes a viernes. El sábado tenemos una actividad también de convivencia y de comunión con los discípulos y los siervos de Dios de Estados Unidos. Seguramente se van a anotar algunos siervos de Dios de otros países y pues van a ser bienvenidos definitivamente. Pero nosotros como sede central también vamos a ser buenos anfitriones en esa actividad, vamos a atenderlos de lo mejor. Así que los que aún no se han inscrito pueden inscribirse con hermana Eva o con Juan Ramón. Pueden inscribirse con ellos. El costo de la actividad es 50 quetzales por persona. Ya expliqué el domingo que estos 50 quetzales incluye la entrada al lugar, porque hay que pagar la entrada al lugar donde vamos a reunirnos, la entrada al lugar mía, por así decir, de un extranjero, y el alimento mío y de un extranjero. O sea, cada uno de nosotros va a invitar, patrocinar, como quiera decirle, a un extranjero que va a estar compartiendo con nosotros ese día. Y con 50 quetzales usted paga las 4 cosas: 2 almuerzos y 2 entradas. Así que es un precio muy favorable. Y los que ya tuvieron la experiencia de la actividad que tuvimos en noviembre, fue muy especial. Fue espectacular ese tiempo de convivencia en un ambiente totalmente diferente, de relación, de amistad. Pues los que quieran jugar, juegan, los que quieran seguir comiendo, siguen comiendo, en fin, compartir. Fue un tiempo muy lindo el que tuvimos en noviembre y hoy vamos a tener la oportunidad de volverlo a tener. Pero necesitamos que se inscriban ya. Pueden hacerlo hoy o el día domingo, por favor. Inscríbase porque tenemos un cupo limitado. No es un lugar donde podemos aparecernos ahí y decir, bueno, pues hoy trajimos tantos. No. Ya el listado, ya la cantidad ya se envió, así que no podemos llegar ese día. Mire, yo me aparecí por aquí, ¿no? Así que no, las personas que están inscritas. Y por favor, nadie de la sede me lleve a personas a última hora, como lo hicieron en noviembre. En noviembre aparecieron algunas personas que no estaban apuntadas y se nos complicó de una manera increíble el poder entrarlos. Entonces, no queremos afectar también a los siervos de Dios, la familia que tiene la membresía del lugar, porque podemos afectar eso. Así que vamos a ser prudentes en ese sentido también. Inscribirnos en el tiempo correcto. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Así que todos a disfrutar. ¿Oyeron? Va a ser un día de comunión. Prácticamente toda la semana es de actividad, de relación, de convivencia y de aprender mucho. Así que va a valer la pena. Esta semana va a ser gloriosa. Bendito sea el Señor. Muy bien, vamos a entregar al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos o lo que hemos traído para el Señor. Recuerde que también con nuestras ofrendas adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Así que hagámoslo con gozo para poder glorificar su nombre. Aleluya.
Les recuerdo que el apóstol Abraham anunció que este lunes no habrá reforma apostólica, debido a que desde el lunes ya estaremos trasladando todo el equipo para el hotel, para empezar a armar todas las cosas para la actividad del Congreso el día martes. Así que ya desde el lunes temprano tenemos entrada al hotel para poder armar todo, así que no va a estar el equipo aquí disponible para poder transmitir reforma apostólica. Muy bien. Abramos las escrituras en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a ver quiénes trajeron su Biblia. Hay que llevarla ahí también. Ni voltea a ver, ¿eh? Muy bien. Santiago capítulo 1. Hemos estado hablando bastante acerca de la fe. Y estamos viviendo un tiempo de ejecución de la fe. Me ha encantado escuchar algunos testimonios de hermanos de aquí de la sede que me han estado mencionando cómo están aplicando lo que se ha estado hablando. Porque definitivamente, si solo escuchamos, de nada nos sirve. La fe sin obras es muerta. Necesitamos aplicar lo que el Espíritu Santo nos ha estado hablando de fe. Ha sido bastante, ha enfatizado muchos puntos el Señor acerca de la fe. Ahora, esto me llama mucho la atención porque indudablemente, o esto nos evidencia aún más, que el Señor nos sigue preparando para llegar a ser esa iglesia gloriosa, para hacer cosas maravillosas y para manifestar el poder de Dios de una manera tremenda. Se necesita hombres y mujeres, una iglesia que le crea a Dios para cumplir el plan y el propósito de Dios. Para poder ser una iglesia gloriosa necesitamos ser una iglesia que le crea a Dios, que confía en Él, una iglesia que tiene fe, ¿verdad? La iglesia sin fe no puede llegar a ser la iglesia gloriosa, es imposible, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, jamás una iglesia que no tiene fe puede llegar a convertirse en la iglesia gloriosa. Eso es así como que de paquete. Entonces, es vital que seamos esta iglesia gloriosa. Ahora, como decía el día domingo, el domingo estuvimos hablando mucho de que no solamente el primer paso necesitamos dar de fe, sino que mantenernos y seguir actuando en fe. ¿Por qué? Porque aunque no estoy hablando solo de esta etapa, porque pues hemos venido siendo probados durante mucho tiempo, pero esta etapa también nuestra fe está siendo probada. Y necesitamos no solo dar el primer paso creyéndole a Dios, sino cada paso seguir confiando en el Señor, seguir aferrándonos a Dios, seguir creyendo a lo que Él ha dicho. Entonces, es importante que la iglesia de Jesucristo sea probada en su fe, porque la iglesia gloriosa va a ser probada en su fe. Y vamos a ver lo que dice aquí Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se pone contento cuando está metido en pruebas? No, o normalmente no pasa así, ¿verdad? Hay aflicción, hay tormento, hay angustia, hay desesperación. Pero aquí
el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque está hablando de una iglesia que tiene un grado de entendimiento del control del señorío de Cristo sobre ella. La iglesia que entiende que Jesús es el Señor y que Él tiene el control sobre todas las cosas, confía en Él, aunque esté experimentando pruebas. Entonces dice, voy a volver a leer el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vayamos por paso, ustedes me van a ayudar. ¿Cuál es el paso final que habla el versículo 4? ¿Cuál es el paso final? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Perfección, la cabalidad, la totalidad de Cristo en nosotros, la plenitud de Cristo, que no nos haga falta nada. La perfección y la expresión plena de Cristo en su iglesia. A eso el Señor nos quiere llevar. Pero para que esto se dé, ¿qué debe haber antes? Según esos versículos que leímos. Ya se me pasaron de una vez para allá. Produce paciencia. Esta iglesia que es paciente, ya van a ver por qué. Pero ahorita solo quiero marcar estas etapas o estos pasos o este proceso. Paciente. Una iglesia que es paciente, entonces es una iglesia que es perfeccionada. Es una iglesia que alcanza la plenitud. Ok, vayamos otra vez de retroceso. Entonces es paciente. ¿Por qué es paciente? Porque su fe fue probada. Aquí está siendo probada su fe. ¿Verdad? Ahora, antes de que la fe, o cuando están en esta circunstancia, hay una actitud de gozo, dice. Tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa, para que seáis completos y cabales, y que aquí no les falte nada. Cuando está hablando de no les falte nada, no está hablando de que ya tiene todos los muebles en su casa, todas las teles que usted quiere. No está hablando de eso. Está hablando de toda la plenitud de Cristo en su iglesia, que obviamente dentro de todo eso implica la bendición en todo aspecto, indudablemente. Pero ahí está hablando de la plenitud de Cristo. Ahora, déjenme leerles estos versículos en dos versiones diferentes. La versión Palabra de Dios para Todos. Algunos se preguntarán, o lo voy a explicar por si alguien se pregunta, ¿qué es eso de, por qué lee otras versiones? ¿Qué es eso de otras versiones? La escritura fue originalmente escrita ¿en qué idioma? ¿En qué idiomas? En arameo, en hebreo y en griego. Así fue escrita originalmente la escritura. Entonces, para que nosotros la tengamos hoy en día en español, por ejemplo, la versión 60, la que no comúnmente utilizamos, se fueron a los originales en griego, en hebreo, en arameo, y se tradujeron directamente al español. Pero en el caso de la versión 60 fueron traducidos por dos españoles. Entonces, por eso es que el lenguaje aquí es vosotros sois. ¿Verdad? Porque fueron españoles que tradujeron. No es que Jesús o Pablo o todos ellos hablaban así. Es que dos españoles tradujeron del original a la versión que hoy tenemos en nuestras manos como la versión 60. Entonces existen otras versiones y otras traducciones. Hay diferencia.
Unas de ellas van al original, revisan los textos originales, en griego, en hebreo, en arameo, y los traducen al español, pero ya con un lenguaje quizá más moderno, más actualizado, que es más fácil de entender ahora. Otros lo que hacen es utilizar ya una traducción, por ejemplo la 60, que fue del original al español, y del mismo español ahora la convierten en un lenguaje más sencillo. Por eso hay diferencia de versiones y traducciones, porque unas son traducción del original a nuestro idioma y otras son versiones utilizadas de otra versión en español a un lenguaje más actualizado. Estas versiones lo que nos ayudan es a entender mejor un lenguaje que quizá en algunas versiones es un poquito complicado. Porque en este caso, la última versión que se hizo fue en 1960. Y en 1902 fue que se hizo la versión Reina Valera 60. ¿Verdad? Se dice 60 porque fue la última revisión, pero originalmente se hizo en el 1900. Si no estoy mal, 1902. Entonces imagínense el lenguaje de ese entonces. Hoy utilizamos muchas palabras diferentes. ¿Por qué estoy explicando eso? Porque pues gracias a Dios, Dios está dando más frutos en medio nuestro y tenemos que entender por qué al menos nosotros utilizamos diferentes versiones y traducciones para que nos ayuden a entender mejor lo que la Escritura dice. Ok. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice de esta manera: ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y esto los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. La paciencia debe alcanzar esa meta de hacernos a nosotros perfectamente maduros y que no nos haga falta nada, estemos sin defecto. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Está hablando de la paciencia. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les hará falta nada. Ahora, entonces, recapitulemos. El propósito de Dios es llevarnos a la perfección, a ser completos, que no nos haga falta nada de Cristo en nosotros. Pero para que eso se dé, tenemos que llegar a ser una iglesia paciente. ¿No van conmigo? Una iglesia paciente, ¿verdad? Y para poder llegar a ser una iglesia paciente, ¿cuál es el instrumento o la herramienta que Dios usa? La prueba de nuestra fe. Ok. Ahora, normalmente, cuando estamos en medio de circunstancias, ¿no es cierto que siempre estamos pensando en que Dios cambie las circunstancias? ¿Sí o no? Pero no estamos enfocados en que Dios nos cambie a nosotros. Por ejemplo, hay un problema y nosotros le pedimos, clamamos y esperamos que Dios cambie el problema. Pero no nos preocupamos porque Dios nos cambia a nosotros. Entonces, para que lleguemos a ser perfectos, es en nosotros que tienen que ocurrir los cambios, no en las circunstancias. Por eso es que la prueba de vuestra fe, dice, la prueba de vuestra fe va a producir paciencia, y la paciencia va a tener su obra completa en llevarnos a la perfección. Entonces, ¿qué es lo que debemos visualizar? Regularmente podríamos mencionar muchos ejemplos, pero me quiero dar a entender de esta manera. Alguien puede venir y decirme: apóstol, mire, yo ya no aguanto a mi jefe,
Estoy cansado de mi jefe. Es que mire, me trata de una manera imprudente, es abusivo, demanda muchas cosas. Mire, yo ya no lo aguanto. Estoy pidiendo al Señor que me cambien de jefe, que el Señor cambie en ese corazón duro. Y estamos pensando en que lo cambie a Él, pero no estamos pensando que nos cambie a nosotros. Y es muy seguro que el Señor nos permite estar ahí con un jefe así. Claro que puede estar interesado en cambiarlo a Él, definitivamente. Pero ¿por qué nos permite estar en esta circunstancia? Porque Él está interesado en cambiarnos a nosotros. ¿Que lo puede cambiar a Él? Sí, claro que sí. Pero Él está interesado en cambiarnos a nosotros. Por eso es que lo que está siendo probado es mi fe, para producir en mí una mayor paciencia y así poder ser perfeccionado. Entonces, normalmente siempre pensamos de esta manera. Mira, apóstol, de verdad, yo ya no aguanto a mi esposa. Mire, es que mi mujer, mire, ya me tiene cansado por esto, ya mire, no cambia, mire esta situación. Yo le estoy pidiendo al Señor que la cambie, que la transforme, o se la mando, yo no sé qué hacer. O sea, siempre estamos pensando en qué, en que cambie a la esposa, o pues viceversa, al esposo. Pero no estamos visualizando el por qué el Señor permite que nosotros estemos enfrentando una determinada crisis, una determinada situación. Porque Él, claro, seguramente está interesado en cambiarlo a Él, pero está interesado en cambiarnos a nosotros. ¿No se han dado cuenta que cuando tenemos un área débil es cuando más somos probados en él? Por ejemplo, si somos muy impacientes, es cuando más colas nos toca hacer. Y cuando usted tiene más prisa y llega al supermercado, pero usted está tenso porque tiene una reunión y usted no quiere tardarse, es cuando le toca a la cajera que está por primera vez cobrando. Y está pidiendo ayuda a otros compañeros y usted está, Señor, pero ¿por qué hoy me tiene que tocar a mí esto? ¿No se ha dado cuenta que pasan muchas situaciones similares? El día que usted viene estresado, viene cansado del trabajo y usted le dan su cheque y va a cambiar, y es cuando más la cola hasta sale del banco. En la esquina de la cuadra está usted parado haciendo cola. Señor, pero ¿por qué? Regularmente el área en que necesitamos cambiar es el área donde más somos probados. ¿Por qué? Porque la prueba de mi fe va a producir paciencia, y esa paciencia va a llevarnos a una perfección. Entonces regularmente somos probados en diferentes áreas en nuestra vida, porque el Señor quiere transformar nuestra área, quiere que seamos pacientes, quiere cambiar nuestro carácter. ¿No es cierto que a veces aquel hermano que es así muy impulsivo, que le gusta pelear, que demanda, es el que más carros se le atraviesan en el tráfico? Es el que cuando necesita vía nadie le da vía. Y es cuando se empiezan circunstancias donde, ay, pero es que el Señor está puliendo mi paciencia. Dicen, hasta el dicho, ¿verdad? O sea, lo reconocemos, pero no hemos entendido. Ay, Señor, llévate a ese. Ay, Señor, cambia al otro. Ay, Señor, quita la circunstancia. Pero no nos damos cuenta que Dios me metió a mí en esa circunstancia, o permitió que esté en la circunstancia, porque Él está interesado en transformarme a mí. O sea, hermanos, no estoy diciendo que Dios no está interesado en transformar a los demás, pero ahorita enfoquémonos en que Dios está interesado en transformarnos a nosotros, solo para que visualicemos y cambiemos la perspectiva de cómo entendemos las cosas. Regularmente nos experimentamos diferentes crisis o situaciones y siempre clamamos, le pedimos a Dios que cambie, ¿verdad?, a los demás, cuando el Señor está permitiendo las cosas porque Él está interesado en un cambio de carácter, en un cambio de nuestra fe,
Él está interesado en que seamos transformados en muchas cosas. Por eso es que Dios lo permite. Por eso es que el apóstol Santiago le dice a la iglesia: hermanos míos, miren, esa expresión es de amor, es de cariño. Yo les confieso, hace muchos años, cuando leí estos versículos, yo dije: ¿y Santiago qué tenía en la cabeza? Porque ¿a quién se le ocurre estar contento cuando estoy metido en problemas? ¿Cómo es posible? Ahora, ¿por qué? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué dice eso? Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Quién me ayuda? Eso nos va a llevar a una transformación. Ajá. Así es. Es un buen ejemplo. ¿Alguien más? Que no nos quite nuestra paz, ¿sí? Así es. O sea, llamémosle normalmente, aunque la iglesia normal no es así, pero llamémosle así por lo fuera del diseño que vivimos muchas veces, ¿verdad? Y lo tradicional, lo normal de un ser humano es no estar gozoso cuando está en problemas o en crisis. Ahora, el apóstol Santiago le enseña a la iglesia: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque le está enseñando a la iglesia que este camino es el que lo lleva a la perfección. Preguntar a la iglesia: ¿cuántos quieren ser perfectos? ¡Wow! ¿Quién no quiere ser perfecto? Pero ¿saben cuál es la ruta que hay que tomar para ser perfecto? No, es que yo quiero que venga el Espíritu Santo y me cubra y yo tiemble y caiga y ya salgo transformado de aquí del templo. Perfecto. Eso no pasa, ni va a pasar, pues, porque Él ya tiene su diseño. ¿Cómo va a pasar? ¿Entienden? Lo que estamos leyendo aquí es el diseño de Dios para alcanzar la perfección. Así que por eso, cuando la iglesia entiende que lo que el Señor está interesado es en perfeccionarnos, cuando nos mete a pruebas, ya sé hacia dónde nos lleva el Señor. Ya entendí hacia dónde me lleva el Espíritu Santo. Cuando experimento una situación difícil, ya sé qué interés tiene el Espíritu Santo de perfeccionarme, de cambiar mi carácter, de transformar mi paciencia, de fundamentar más mi fe. ¿Por qué? Porque me está llevando hacia ese proceso. Por eso le dice a la iglesia que cuando se hallen en diversas pruebas, debe haber sumo gozo en ellos. ¡Wow! Estamos contentos. ¿Por qué? Porque están viendo a Dios glorificarse en su vida. Vuelvo a preguntar: ¿cuántos quieren estar en el proceso de transformación? ¿Cuántos quieren alcanzar la imagen de Cristo? Bueno, ya saben cuál es la ruta, pues. Lo que estamos diciéndoles es, hermanos, para poder llegar al trébol, para los hermanos que nos están viendo en el extranjero, pues es un, ¿cómo lo puedo describir? Es un sector, un distribuidor de carreteras, de caminos, aquí muy conocido en la capital de Guatemala. Y para decirles, hermanos, la meta es que lleguemos al trébol. Ahora, ¿qué se necesita para llegar al trébol? Bueno, conocer el trébol. Irse por la Aguilar Batres.
Me decís eso porque ya sabes cómo llegar al trébol, pero el que no sabe necesita conocer cuál es la ruta, cuál es el camino que lo lleva al trébol. Hermanos, usted va a agarrar aquí recto enfrente del templo, llega al Aguilar Batres a tantos metros y de ahí gira a mano derecha y usted se va en toda la avenida calzada hasta que, ¿me entiende? Entonces usted ya sabe cómo poder estar en ese lugar de la promesa, porque le es descrita la ruta por dónde. Entonces, bajo ese entendimiento es que Santiago le dice a la iglesia: tened sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Lo que está diciendo es describiéndoles la ruta para alcanzar la perfección, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga su obra perfecta esa paciencia, en que seáis perfeccionados y estéis cabales. Entonces les está describiendo la ruta, cómo deben llegar ahí. Ahora, si algo tenemos que hacer nosotros es, normalmente ustedes se van a dar cuenta, estamos tan preocupados en ver cómo evadimos los problemas y nos olvidamos de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. No es cierto que en toda crisis, en todo problema, ¿en dónde va enfocado toda nuestra mente, nuestro corazón? Estamos metidos en una crisis, ¿en dónde nos enfocamos? En cómo salir de la crisis, ¿sí o no? Pero muy poco nos enfocamos en qué el Señor me quiere enseñar por medio de esta crisis. ¿Qué quiere desarrollar Dios en mí por medio de esta crisis? ¿Por qué me quiere hacer más maduro? ¿Qué es lo que quiere madurar en mí a través de esta crisis? Vayamos paso a paso, o al menos algunos aspectos, porque hay muchos. En el caso de David, por ejemplo, ustedes visualicen a aquel David cuidando las ovejas de su padre, allá metido en el monte, no sé a cuántos kilómetros de la casa, porque para que de repente cuando Samuel llegó a pasar lista ni se acordó el papá de él, yo no sé a cuánto se iba el pobre David, pues, ¿verdad? No tengo idea, pero al menos no creo que haya estado así como que en el jardín de ahí de atrás de la casa, tuvo que haber estado un poco lejos. Entonces, imagínense aquel David cuidando todo el día con las ovejitas, cuidando las ovejitas, y de repente miran ustedes un león ahí. ¿Qué harían ustedes? Lo más seguro es que, disculpen ovejitas, las quiero mucho, pero miren cómo salen. Con una que se lleve ya estuvo, ¿verdad? Pobrecito, el león no ha comido, pues vamos a donarles. No, ¿qué haríamos? ¿Verdad que no es una crisis esa? Sin embargo, vino él y empezó. Si nos ponemos en el papel de David, un león es una crisis, no es lo mismo que enfrentar una lagartija, pues. Aunque a algunos con una lagartija les da el infarto, ¿verdad? Pero con un león ya es otro nivel. Ahora, miren cómo está siendo probado él. Bueno, enfrenta al león, lo mata y defiende a las ovejas. Pero más adelante viene el Señor y otra vez ahí con las ovejas le permite que llegue un oso. Ay, si el Señor me protegiera, no estaría enviando eso, no permitiera. Jamás se asomaría un oso, un león por aquí si tuviera la protección de Dios. No, pues por la protección de Dios te va a enviar el oso. ¿Por qué? Porque ahora ya aumenta un nivel de prueba. Bueno, ¿qué le toca a David? ¿Qué hace David? Enfrentar al oso. Lo vence, protege a las ovejas. Ok. Si vemos el proceso en David, va escalando su nivel de fe, su nivel de confianza en Dios. Más adelante, no sé cuántos osos o cuántos leones tuvo que haber pasado. Más adelante, la situación con Goliat, con el gigante.
todo el pueblo amedrentado y David con plena confianza de lo que Dios podía hacer a través de él. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Está grande, está armado, pero ¿y este qué se cree? Y vos le dicen a David, mira, ponete la armadura, que él no aguanta, y ¿cómo te atreves a ir a pelear? Miren, ya me libró del león, ya me libró del oso, ahora ¿qué voy a hacer este también? El mismo Dios que me libró del león, que me libró del oso, me va a librar de este filisteo. Ok, viene David, se enfrenta, y aquí es un nivel mayor de fe. Viene y enfrenta y derriba al gigante con una piedra. Ahora, ¿qué pasa después de eso? ¿Hacia dónde está apuntando Dios con David? ¿Hacia dónde lo está llevando? ¿Cuál es el propósito de Dios con David? Perfeccionarlo, pero ¿hacia dónde lo está llevando? Que fuera el rey de Israel. Dios está visualizándolo a él como rey. ¿Pero qué clase de rey? Que confíe en él de acuerdo a su corazón. Tenía que ser un rey muy valiente, porque David tenía que librar muchas batallas. ¿Saben por qué Dios no le permitió construir el templo? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo, no, tú no lo vas a construir, lo va a construir Salomón? ¿Por qué? Porque había derramado mucha sangre. O sea, David era un hombre de guerra. Pero eso ya estamos hablando de aquí. Un David de hombre de guerra. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Iba delante de los ejércitos, destruía al enemigo, conquistaba territorio. Fíjese que hasta el reinado de David, toda la tierra prometida terminó de ser conquistada. ¿Qué clase de hombre necesitaba Dios para conquistar toda la tierra prometida? Un hombre de guerra. ¿Cómo lo preparó? Con un Goliat, con un oso, con un león, cuidando ovejas. Vamos ahora al revés, con un león, con un oso, con un gigante y con muchos ejércitos enemigos para llevarlo a gobernar sobre todo Israel. Dios apunta a su propósito y como apunta a su propósito, permite las diferentes circunstancias para llevarnos de un nivel a otro nivel, a otro nivel mayor, a otro nivel mayor. Por eso Santiago le dice que se hallen o que ellos tengan sumo gozo. Ni siquiera le dice, miren, alégrense un poquito, sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Claro, en ese momento David no entendía la ruta. David no sabía por qué estaba enfrentando al león. David no sabía por qué le tocó enfrentar al oso. Pero Dios sí. Es que de que tú no sepas por qué te está pasando ese problema, no significa que Dios no lo sepa. Quizá tú todavía no te has dado cuenta por qué Dios permite tal circunstancia. Señor, pero ¿qué pasa? Señor, pero ¿por qué no hay solución? Señor, pero ¿por qué la crisis? Señor, pero ¿por qué el problema? Señor, pero ¿por qué esta situación? Porque lo que está haciendo es visualizándote a ti en el cumplimiento de su propósito. Pero para eso hay que enfrentar al león para poder enfrentar al oso. Hay que enfrentar al oso para poder enfrentar a Goliat. Y hay que enfrentar a Goliat para poder destruir muchos ejércitos enemigos. Para poder gobernar al pueblo. ¿Me entienden el proceso? Entonces, es un proceso donde cuando la fe es probada es porque Dios está apuntando hacia algo. Vemos casos de diferentes personas en la escritura que fueron probadas, tuvieron que desarrollar paciencia, tuvieron que esperar mucho tiempo. Uno de estos casos, no tengo tiempo para detallar tanto, pero uno de esos casos es Ana, en primer libro de Samuel, capítulo 1, no lo voy a leer, solo lo voy a mencionar. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, se nos narra el caso de Ana. Ana era la esposa de ¿quién? Ahí está, del Cana. Ok.
Pero el Cana también tenía otra esposa. ¿Cómo se llama? Sí, yo creo que los demás también me lo digan, porque algunos están así en fly, ¿verdad? Penina, ok. Penina tenía hijos y cada año cuando ellos subían al templo a adorar a Dios, venía el Cana y le daba a Penina su parte y a cada hijo. Bendecía a todos los hijos de Penina y a Penina. Iban ellos con toda la bendición. Y Ana no tenía hijos. Entonces a Ana solo le daba la parte de ella. Claro, dice que le daba una buena parte porque la amaba, una parte especial. Pero ella recibía, mientras que aquella le daba al hijo, al otro, al otro, al otro. Y había dolor en su corazón. ¿Cuántos años pasaron? No sé. Dice que Penina tenía varios hijos. No nos describe exactamente cuántos, aunque el Cana le dice, no soy yo mejor que 10 hijos, pero no es una referencia exacta de que esa era la cantidad de hijos que tenía Penina. No sé si alguien me ayuda, ¿no? Bueno, ¿cuántos hijos suponemos que pudo haber tenido Penina? Solo por poner un ejemplo. Bueno, 7. Bueno, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que tuviera 7 hijos? Por lo menos unos, bueno, digamos 10, si fueron así un poquito rápido, ¿verdad? 10 años, supongamos, estamos suponiendo un tiempo, porque no hay un tiempo específico. Solo por suponer un tiempo que Ana tuvo que esperar y ella no tenía hijos, y ella no tenía hijos, y ella no tenía hijos. Ahora, ¿qué pasó con Ana? Dice que ella fue al templo a orar, sí había amargura, sí puso a llorar, pero acudió a la persona correcta. ¿A quién acudió Ana? A Dios. Y en la presencia de Dios dice que derramó su alma. Se entregó toda esa carga al Señor. Y viene el Señor a través de el sacerdote Elí y pues la corrige. Él piensa que ella está ebria porque la ve que está como hablando sola. Y le dice, ya digiere tu vino. Y ella le dice, no, yo estoy hablando con el Señor, aquí estoy derramando mi alma. Bueno, pues vete y que el Señor conceda esa petición. Muy bien. Ahora Ana concibe y da a luz un hijo. ¿Qué hijo dio a luz Ana? ¿Quién era Samuel? Profeta. El último juez. ¿A quienes ungió como rey Samuel? A Saúl y a David. Miren qué calibre de hijo en el que Dios estaba apuntando a través de Ana. Pero para darle ese calibre de hijo, de ese siervo de Dios, de ese instrumento, necesitaba pulir el corazón de Ana y enseñarle paciencia. ¿Por qué no, si Penina tenía más? ¿Por qué no usó un hijo de Penina? Porque Penina tenía hijos, pero jamás derramó su corazón ante el Señor y jamás le ofreció su hijo a Dios. Mientras que Ana, producto de la situación que tuvo que hacer, vino ante la presencia de Dios y le dice, Señor, si tú me das un hijo, yo lo ofrezco a ti para tu servicio. Yo me imagino a Dios, estoy suponiendo, no lo leí en la escritura, a Dios diciéndole, eso quería escuchar, porque necesito un siervo. Eso quería oír. Y cuando oyó a Ana ofreciéndole su hijo, entonces Dios le da el hijo. ¿Por qué Dios permite circunstancias? Porque es en medio de las circunstancias donde nosotros venimos y acudimos a la presencia de Dios, derramamos nuestro corazón, entregamos nuestra vida al Señor. Y el Señor dice, eso era lo que quería oír. Quería oír tu entrega, quería escuchar tu compromiso, quería escuchar tu hambre de mí. ¿Me entienden?
Dios tiene un propósito. Pero miren otro caso muy diferente, el caso de Sara. ¿Qué pasa con Sara? También era estéril. Abraham y Sara no podían tener hijos. Dios le promete a Abraham un hijo, pero viene la falta de paciencia de Sara. ¿Qué hace? Mira, Dios nos prometió un hijo, pero no hay modo, pues, si aquí cada vez nos hacemos más viejitos. Y Sara tiene una brillante idea. Según ella, mira, ahí está mi sierva, y tal vez a través de mi sierva Dios nos da un hijo. Y sí, dice Abraham, ¿verdad? Ni lento ni perezoso, dice el apóstol Abraham. Se llega a la sierva, ¿y quién nace? ¿El hijo de la promesa? No, nace un Ismael. ¿Qué es lo que pasa con una iglesia que no tiene paciencia? Se va en contra del diseño. Dios hace una promesa a su iglesia. Y la iglesia, sí, Señor, yo lo creo. Señor, estoy esperando. Señor, ¿cuándo lo vas a cumplir? Señor, no hay modo. Bueno, hagámoslo de esta manera, pues. Y tienen la brillante idea de hacerlo diferente a como Dios les dijo. Por eso es que Dios necesita que su iglesia, ayúdenme ahí con los niños. Dios necesita que su iglesia sea una iglesia que tenga paciencia. Porque una iglesia paciente es una iglesia que sabe esperar en Él, sabe confiar en Dios, sabe aferrarse al Señor. Pero una iglesia impaciente siempre va a buscar hacer las cosas a su propia manera, a su criterio. Es que yo sé que el Señor ha dicho algo, pero como que hay que ayudarle para que cumpla la promesa. Y Sara tuvo la brillante idea. Estoy diciendo esto en, ¿cómo se dice? En sarcasmo, ¿verdad? Porque no fue brillante la idea, pues. Tuvo esta brillante idea de ayudarle a Dios en su plan y se sale del diseño de Dios. La iglesia gloriosa tiene que ser una iglesia paciente para poder recibir las promesas de Dios. Fíjense lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 10 y versículo 36. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia. ¿Cómo es la paciencia? Necesaria para la iglesia. Es prioridad. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿cómo se obtiene la promesa? Claro, esa paciencia no está hablando de inactividad, está hablando de hacer la voluntad de Dios, está hablando de hacer el diseño de Dios, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Veamos el caso de Abraham visto de dos vías. Ok, veamos desde la perspectiva de su impaciencia. Viene Dios y les da la promesa de un hijo, y ellos se impacientan. Bueno, realmente fue Sara la que se impacientó, y le dice, bueno, ahí está mi sierva. Entonces vienen ellos y tienen un hijo. ¿Hicieron la voluntad de Dios? Si Dios les había dicho que quería que tuvieran un hijo, ¿hicieron la voluntad de Dios? No, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios incluye una forma. La voluntad de Dios no es como yo quiero hacerla. La voluntad de Dios es como Él dijo que debe hacerse. Ahora veamos la otra perspectiva. Vienen ahora ellos y actúan, pero ya está hablando de Abraham y Sara. Abraham se llega a Sara y ahora dan a luz a Isaac. ¿Hicieron la voluntad de Dios? Sí. O sea, este resultado, la promesa cumplida, vino
porque hicieron la voluntad de Dios, pero de la forma en que Dios dice. El problema de la iglesia es que le pasa como Sara y Abraham. Quieren hacer lo que Dios les prometió, pero lo quieren hacer a su manera. Y la voluntad de Dios solo se hace como Dios lo ha establecido. Por eso es que hoy tanto cristiano busca a Dios, pero lo busca a su manera. No, mire hermano, no me esté hablando. Yo estoy buscando a Dios a mi manera. ¿Cuántos han oído esa expresión? Yo busco a Dios como yo siento en mi corazón, como a mí me parece, como a mí me gusta. Pues sígalo buscando así, pero el fruto que va a producir son Ismaeles, jamás un Isaac. Porque la promesa solo se hace haciendo las cosas como Dios dijo. Por eso es que después Dios le dice: no es él. Yo te dije que te lo iba a dar a ti y a Sara. Es en Isaac, es con Sara que vas a alcanzar la promesa. Hicieron la voluntad de Dios y entonces viene la promesa. ¿Por qué es necesaria la paciencia entonces? Dice Hebreos capítulo 10, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En la versión traducción lenguaje actual, dice: por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. La promesa se alcanza solo confiando en Dios. Mis hermanos, sin duda alguna, no lo estoy diciendo para desatar algo ni para atar algo. Lo estoy diciendo porque ese es el diseño que Dios dejó para su iglesia. Sin duda alguna, nuestra fe es probada. Pero nuestra fe es probada no para hacernos un daño, sino para llevarnos a la perfección, para que maduremos, para hacernos gente más sólida, más firme, que confiemos más en Dios. Si de primas a primeras se hubieran llevado a un David desde el primer día que se fue a cuidar ovejas a enfrentar a Goliat, sin duda alguna sale corriendo igual. Gracias a Dios que le envió al león. Gracias a Dios que después le envió al oso para que pudiera enfrentar al Goliat. ¿Me doy a entender? Por eso es que Dios permite que sea probada nuestra fe, porque Él está apuntando a algo glorioso a través tuyo. Dios tiene planificado usarte a ti de maneras gloriosas y sobrenaturales. Él está apuntando a que seas un discípulo lleno de fe, que le crea a Dios firme, que manifieste el poder de Dios, que expanda el imperio del Señor sobre toda la tierra. Dios está apuntando hacia eso contigo, pero para eso seguramente te envía el león, te envía el oso, te envía el Goliat, te envía diferentes circunstancias, no para hacerte daño, sino para poner cada día más firme tu fe. El salmista decía: hizo mis pies como de cierva, y en las alturas me hizo andar. La cierva, o el ciervo, camina sobre las rocas. ¿Y ustedes han caminado sobre las rocas? ¿Qué tipo de tobillo se necesita? Si a veces caminando en la banqueta, ¡ay, me doblé el tobillo!, ¿verdad? Y ya no entre las piedras y las rocas. Hizo mis pies como de cierva. ¿Cómo era David? Un hombre firme, con pies sólidos. No lo movía nada. Miren, sus hijos lo traicionaron. Un hijo le dio golpe de estado y él siguió creyéndole a Dios. Ya en el exilio, ya aparte, ya lo habían sacado. Ya la gente estaba tomando posesión del reino y él seguía confiando en Dios. Hizo sus pies como de cierva y en sus alturas lo hizo andar, dice. ¿Cuántos quieren pies como de cierva? ¿Qué va a hacer el Señor para ponernos nuestros pies así? Gente firme, gente sólida, gente que le cree a Dios. Pues las diferentes circunstancias que estás pasando. Lo que estás pasando es porque Dios está apuntando un discípulo de Cristo firme y sólido en su fe. Por eso Dios permite las circunstancias.
Así que en el nombre de Jesús es tiempo, como dijimos el domingo, de seguir dando pasos de fe, de seguir creyéndole a Dios, pero de entender que la fe va a ser probada. Más bien está siendo probada. ¿Por qué? Porque Dios está apuntando a algo glorioso contigo. Pongámonos en pie, por favor. Cada vez que estés en una situación difícil, en una crisis, en un problema, en algo, no te enfoques en cómo evadir el problema. Enfócate en lo que Dios está interesado en cambiar en ti. Porque al entender lo que Dios te quiere enseñar, entonces, como pasó con Pedro, se calma la tormenta, ¿ves? Al subirse a la barca, se calmó la tormenta. Lección aprendida. ¿Me entienden? Pero mientras estamos ahí ahogándonos con la tormenta, ¿y qué hago? ¿Y cómo le esquivo? ¿Y cómo salgo del problema? Y ahora seguimos. Porque nuestro énfasis no está en qué Dios está trabajando en mí, en qué me quiere enseñar, sino solo en cómo evadir la situación. Por eso necesitamos aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. 5 años esperamos la promesa que Dios nos dio de que nos iba a dar hijos. Con Mari nos tomábamos de las manos, nos sentábamos en la mesa del comedor y llorábamos. Señor, danos familia. Sí, pero eran lágrimas, hermanos. Llorábamos, clamábamos, nos derramábamos delante del Señor. Señor, queremos hijos, queremos familia, danos nuestros hijos. ¿Qué pasa, Señor? 5 años recordando a todos los siervos y siervas que nos dieron las promesas. Yo me recordaba hasta el lugar donde me daban las promesas, donde Dios me hablaba a través de ellos. 5 años. Cuando entendimos lo que Dios nos estaba enseñando, vino. Lo mismo nos pasó con el vehículo. Ustedes conocieron o conocen pues el carrito azul. Y miren, la gente se acercaba y nos decía: pero ¿y no son siervos de Dios, pues? Y mire, los otros tienen un mejor carro que ustedes. Y la prueba de nuestra fe, perdón, fue probada. Le agarra fuego a Mario un día entrando al colegio a traer los nenes. El carro se le incendia todo el tablero. Ahí andábamos después nosotros en los congresos visitando las iglesias con el tablero quemado, pero ese era el carro que teníamos. Y la gente se nos acercaba y miren, ¿qué pasó? No le creen a Dios. ¿Qué pasa? Y nosotros clamábamos y yo me acordaba, porque también para el vehículo Dios usó diferentes profetas que digan: Dios quiere darte un carro nuevo, Dios te va a dar un carro nuevo. Yo me recordaba de los nombres de las personas y de los lugares donde me las decían las promesas. Señor. Pero recuerdo que en un congreso Dios nos habló. Y al terminar el congreso nos juntamos con Mari y dijimos: le entendimos al Señor. Ya entendimos lo que Él estaba haciendo en nuestro corazón. Creo que al mes o a los 2 meses vino el vehículo. Porque cuando entendimos la lección, se calmó la tormenta, ¿ves? Pero cuando estamos enfatizados, ¿y qué hacemos? Pero miren, a veces la impaciencia nos decía: pero vayan y saquen un préstamo, pero vayan y saquen un carrito viejito, aunque sea, pero por lo menos mejor que el que tienen.
Pero miren, ¿por qué no se meten a una subasta? Miren, ¿por qué no? La impaciencia. Parecíamos por momentos con ese impulso de Sara, queriendo resolver, hasta que decíamos, no, Dios nos habló de un carro nuevo. Así que promesa es promesa. ¿Me entienden? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia es la que te va a llevar a la perfección. No desmayes en la situación que estés enfrentando. Haz lo que hizo Ana, derramó su corazón en la presencia del Señor. No a reclamar ni a alegar, derrama tu corazón delante del Señor, eso sí, pero sigue creyendo en Él. Pacientemente esperé a Jehová, dijo David. Pacientemente esperé a Jehová. La respuesta vino, pero él tuvo que aprender paciencia, a confiar, a esperar, a depender de Él. Y la sede central y Misión Cristiana del Calvario tiene que ser una iglesia que sepa confiar en Dios y sepa esperar en el Señor. Porque si somos una iglesia impaciente, vamos a buscar soluciones fuera del diseño de Dios. Oremos mejor. Padre glorioso, gracias por lo que tu Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Nos estás llevando a ser esa iglesia gloriosa que sabe confiar en ti. Esa iglesia gloriosa que sabe depender de ti, que confía y espera lo que tú has de hacer. Es necesaria la paciencia para que, haciendo la voluntad de Dios, recibamos lo prometido. Señor, no queremos ser una iglesia impaciente, porque si no nos vamos a salir del diseño tuyo, sino una iglesia que sabe confiar en lo que tú has dicho y que se mantiene en el diseño de lo que tú has mandado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Padre, gracias por este servicio. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estar juntos. Gracias por los hermanos que nos están viendo por internet. Y gracias por los que están hoy acá, congregados en la sede central. Los bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Declaro tu gloria, tu presencia y tu bendición sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. No se vaya sin saludar, sin bendecir a los hermanos. Dedique un momentito ahí a la comunión y así disfrutamos también de la presencia del Señor. Dios les bendiga.